sobre el Apocalipsis, ¿verdad? Hemos trabajado algunos temas del Apocalipsis, los puntos más esenciales de la simbología. Y hoy entonces vamos a entrar ya en un análisis profundo del texto del Apocalipsis. Yo voy a querer que ustedes también, bueno, son un grupo pequeñito, pero que también ustedes intervengan, ¿verdad? Para poder entonces tener interacción entre todos y poder juntos profundizar en estos temas bíblicos. Entonces, vamos a escuchar con atención los textos y todo el que quiera participar, pues después va a tener la oportunidad de reactivar sus micrófonos y poder participar en la clase de hoy. Recuérdense que es muy importante porque el aprendizaje se hace en conjunto, ¿verdad? Todos intervenimos, aprendemos y juntos nos edificamos. Vamos entonces a buscar en nuestras Biblias el Apocalipsis, el capítulo 17, ¿verdad? Y vamos a ir leyendo el capítulo 17 del Apocalipsis mientras vamos haciendo también una exégesis. Yo le voy a ir haciendo preguntas porque es importante también escuchar las ideas de ustedes y también pues darnos una idea, ¿no? Que es importante darnos una idea general de del capítulo, no solamente de una visión personal, sino una visión colectiva, ¿verdad? Entre todos, lo que el Espíritu Santo les ha sugerido a través de estos textos bíblicos. Vamos a comenzar entonces. Estamos hablando del Apocalipsis, el capítulo 17, comenzando por el versículo 1. Entonces, Apocalipsis 17:1, a partir de ahí vamos a empezar a leer. Nos dice Apocalipsis 17. Entonces vino uno de los 7 ángeles que llevaban las 7 copas y me habló. O sea, estamos en el contexto de los 7 ángeles del Apocalipsis, que como ustedes saben simboliza a Dios. Todo número 7, generalmente, ¿verdad? En la Biblia está referido a Dios, a la perfección. Y se recuerdan que más que nada es referido a una relación entre Dios y los hombres, ¿verdad? Dios, como habíamos visto, que siempre simbolizado con el número 3, son 3 personas que nos aparecen en la Biblia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los 4 puntos cardinales de los que siempre se tuvo conocimiento en el tiempo bíblico, que son los puntos cardinales que conocemos, que son 4, norte, sur, este y oeste, y la unión nos da el 7. Por lo tanto, todo aquello que nosotros vemos que Dios va a hacer por el hombre, siempre va a ser simbolizado con el número 7. Entonces, estos ángeles simbolizan ese amor por Dios y esa acción, ¿verdad?, de Dios hacia la tierra. Fíjense que cuando nos habla de los 7 ángeles que llevaban 7 copas, nos está refiriendo a las copas que son el cáliz de la alianza. Es el símbolo de la sangre de Jesús y el sello de la sangre de Jesús no es más que un signo o digamos, un símbolo, ¿verdad?, del amor de Dios hacia el hombre. Tanto amó Dios al mundo que entrega a su Hijo, ¿verdad? Entrega la sangre de su Hijo y por lo tanto, esa entrega de la sangre de su Hijo lo simbolizan estas 7 copas. Entonces, 7 es la perfección de la unión entre Dios y los hombres. Por lo tanto, estos 7 ángeles van a traer un mensaje, ¿verdad? Un mensaje muy importante para la tierra. ¿Por qué? Porque es la unión de Dios con la tierra, es el mensaje de Dios hacia la tierra. Juan nos está diciendo que uno de estos ángeles que llevaba una de estas 7 copas le habló. Y una de las cosas, ¿verdad?, que le dijo es, ven que te voy a mostrar
el juicio de la célebre ramera, que se sienta sobre grandes aguas. Con ella fornicaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución. O sea, nos está hablando del juicio de esta famosa ramera, ¿verdad? Que, como nos dice, se sienta sobre grandes aguas, y que los reyes de la tierra, y en este caso se está refiriendo a los poderosos, a la gente con poder en la tierra, y se recuerdan que los reyes de esa época, estamos hablando de reyes pervertidos, de reyes que se habían apartado completamente de la ley de Dios. Por lo tanto, él narra que esta ramera, ¿verdad? Se había prostituido con los reyes de la tierra. Dice, con ella fornicaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución. ¿Sí? Cuando habla del vino de su prostitución, está hablando del trabajo, ¿verdad?, que hizo, de ese trabajo, digamos, de tergiversación, ¿verdad?, desde el punto de vista moral de los habitantes de la tierra, que siguieron también su ejemplo. En el versículo 3 nos dice, me trasladó en espíritu al desierto. Entonces, aquí es importante porque el trasladarse al desierto ya es un signo mucho más profundo. Recuérdense que el desierto es el tiempo del encuentro con Dios, el tiempo de la manifestación de Jesús, cuando en el desierto es tentado por el demonio y se manifiesta quién es, ¿verdad?, por primera vez. Entonces el desierto es un lugar sumamente importante. No quiere decir que todo lo que encontremos en el desierto sea bueno, no. Porque en el desierto también Jesús se encontró con el demonio 3 veces, fue tentado. Entonces el desierto es un momento de purificación, es un momento de encontrarte la maldad, pero de purificarte. Fíjense cómo sucede con Jesús. Jesús se encuentra con el tentador en el desierto, pero él tiene la opción de purificarse. Obvio, Jesús no necesita purificación, pero visto desde el punto de vista humano, hablamos de purificación cuando no cede a la tentación, ¿verdad? Cuando dice, no, aparta de mí, no tentarás al Señor tu Dios. Es un momento de purificación, o sea, es un momento de volver de nuevo a Dios cuando se encuentra con el demonio cara a cara. Pero, como sabemos, Jesús no necesita purificación ninguna, porque incluso el encuentro con el demonio es un encuentro firme, y firme en el sentido de que Jesús no cae absolutamente ante ningún tipo de tentación del demonio, y eso lo sabemos muy bien por las respuestas que el mismo Jesús da. Pero aquí estamos hablando de Juan, que es trasladado en espíritu al desierto. Dice en el versículo 3, vi una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata. Y ya el color escarlata siempre nos recuerda un poquito lo que es los reyes de la tierra, y muchas veces está asociado al pecado. Cubierta de títulos blasfemos. Cuando nos habla de títulos blasfemos, recuérdense que la blasfemia es algo que va en contra de Dios, o sea, algo que se le dice a Dios en forma negativa, ¿verdad? Títulos blasfemos quiere decir ofensas a Dios. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. O sea, vean cómo la mujer también lleva la misma vestidura, ¿verdad?, de la bestia. Púrpura y escarlata, que es el símbolo, no es un símbolo negativo, es un símbolo de reinado terrenal, lo cual es un poquito contradictorio a veces. De hecho, en el papado muchas veces hubo una cierta, como diríamos, hasta cierto punto, una crítica, porque el color escarlata no es negativo. De hecho, los papas lo usaban porque simbolizaba el poder terrenal que el papa tenía. Como, por ejemplo, ustedes saben que el papa es
es como el presidente del Vaticano, ¿no? Es presidente de un estado, es ministro, digamos, de un estado. Y por ende, los papas a través de la historia usaron una capa que tiene el color precisamente escarlata. Sin embargo, no es este sentido, ¿verdad? Sino que es el sentido escarlata que se usaba por el poder terrenal, en el sentido de que era un jefe de Estado. Ahora, aquí, cuando se está refiriendo, y esto es una cosa que es importante que nosotros sepamos para que no nos dejemos engañar, cuando está hablando de este color escarlata, nos está haciendo recuerdo a los reyes de la tierra, pero aquellos que se prostituyeron, o sea, aquellos que obviamente el escarlata fue más bien símbolo de la sangre derramada por aquellos que ellos mismos mandaban a matar. Ahora, un gesto muy interesante que hizo el Papa Francisco fue no usar, de hecho nunca lo ha usado más, eh, que es el color referente al reinado. No tiene nada de malo, pero a mí me pareció bastante bien dejarlo porque ya el Papa no tiene que enfocarse tanto en el poder terrenal como más bien en el poder espiritual, y eso yo creo que lo tiene muy claro Francisco y me parece una opción bastante buena, bueno, como la han tenido también otros papas anteriormente cuando han decidido quitar la tiara o la silla gestatoria o otras cosas más, ¿verdad? Que ya pertenecían al Papa como rey. Sin embargo, empezaron a quitarla poco a poco. Cada uno de ellos pues fue quitando algo y Francisco, que ha sido el último, pues ha hecho unos cambios muy interesantes que a mi parecer creo que están muy de acuerdo con lo que el Papa debe hoy transmitir. Entonces ya no podemos hablar del Papa con el color escarlata, menos mal, porque ya realmente es algo sumamente del pasado. De hecho, bueno, se nos habla aquí, por ejemplo, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas, llevaba en su mano una copa de oro llena de abominaciones y también las impurezas de su prostitución. Aquí tenemos que entender muy bien, porque acuérdense que nuestros hermanos evangélicos, yo les hablo siempre de ellos porque yo sé que hay mucha lucha, sobre todo en países como Guatemala, como Uruguay, incluso Argentina también, países de Centroamérica también, como México, Honduras, muchos países, otros un poquito menos, porque han sido un poquito más católicos, pero algunos hemos perdido muchos católicos por culpa de visiones de tipo evangélico. Y ustedes verán que los evangélicos generalmente agarran una foto, por ejemplo, de un papa antiguo y entonces muchas de estas cosas las manipulan y dicen, bueno, ven que hay púrpura y escarlata, ven que resplandece en oro, porque obviamente el anillo del pescador era de oro, piedras preciosas y perlas, llevaba en su mano una copa de oro y entonces generalmente hacen referencia al cáliz que se usa para la misa y entonces dicen, pues aquí está todo lo del Apocalipsis, pero obviamente es completamente erróneo, ¿verdad? Porque el púrpura y escarlata que se usaba antiguamente, ya gracias a Dios no se usa, por lo tanto ya no pueden hablar de eso, era el símbolo de el poderío, como les decía, como jefe de Estado, ¿verdad? De jefe de un Estado, y era lo que usaban los antiguos y obviamente se mantuvo como tradición. El anillo del pescador, que ha sido un anillo de oro por muchos años, ya lo cambió Francisco, perdón, que a mí me parece también otra opción muy buena para también dejar, ¿verdad?, a un lado estas críticas, pero bueno, más que nada por la opción de él de la pobreza. Y a mí me parece también una opción sumamente importante. Por lo tanto, aquí no podemos tampoco aceptar ya una crítica de parte de ellos porque ya el Papa no usa absolutamente nada de oro. De hecho, su cruz, su anillo, el anillo del pescador, son todos de calamitas, ¿no? De un metal que es como acero inoxidable, pero no es absolutamente nada de valor, ¿ok? Nada de valor. Y lo de la copa de oro, hay que entender que obviamente el cáliz, que no siempre obviamente es de oro, generalmente es de fantasía,
es un color que se le da brillante, dorado, pero no es oro, es fantasía. En algunos lugares puede tener un baño de oro, pero generalmente esos están en museos. No creo que haya ahora mismo, muy rara. Tal vez alguno de plata sí se esté usando, pero de oro muy raro. No creo que ninguno se esté usando, además por el valor y el peligro que puede tener también el valor de eso. Por lo tanto, ahora se usa de diferentes tipos, se usan de fantasía, pueden ser dorados, pueden ser plateados, puede ser de madera, pueden ser de barro, de muchísimos tipos se han hecho los cálices. Por lo tanto, tampoco podemos aceptar esa crítica porque ya es algo que obviamente no encaja en lo absoluto. Y además, tenemos que hablar que el cáliz que lleva el Papa no es un cáliz de abominación, sino que es el cáliz que representa la sangre de Cristo. Por lo tanto, es importante responderle bien claro a estas personas porque muchas veces, incluso ustedes entran a YouTube, a veces hay videos creados, ¿verdad? Por todas estas personas que quieren ofender de alguna manera a la iglesia y entonces inventan 40 cosas y bueno, las colocan ahí como si fueran verdaderas, haciendo que muchas personas se equivoquen y puedan tomarlo como verdadero, cuando sabemos que no exactamente no es así. Se nos está hablando de una mujer y se está hablando de una ramera. Ahora, vamos a ver más adelante de qué se trata. Vamos al versículo 5. Voy a responder también algunas preguntas de ustedes, si tienen preguntas y eso. Les voy a dar después la oportunidad para que la hagan o la escriban en el chat. ¿Ok? El versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Obviamente es un misterio, pero ya nos está diciendo la gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, es importante que entendamos este versículo, porque aquí en la clave, aquí en este versículo está la clave de la interpretación de lo que hemos venido viendo sobre esta famosa ramera que aparece en el Apocalipsis. Nos está hablando de la Gran Babilonia. ¿Qué cosa era Babilonia en aquella época? O sea, más que nada, acuérdense que Babilonia no era parte absoluta de ningún centro cristiano, por lo tanto, nada que ver con cristianismo en Babilonia. Babilonia tenía una religión, que era la religión babilónica, como ustedes saben, tenía sus dioses, eh, le llamaban la Gran Babilonia precisamente porque en Babilonia se daba culto a varios dioses. Ellos tenían el politeísmo y recuérdense que Babilonia fue el imperio que dominó a Israel durante mucho tiempo, incluso los llevó cautivos y cuando regresaron, muchos de los israelitas regresaron convertidos a la religión babilónica, habiendo dejado la religión judía, ¿verdad? Judía. Entonces, entendamos que cuando el Apocalipsis nos habla de la Gran Babilonia, nos está hablando primero, antes que nada, número uno, Babilonia es símbolo de perdición a nivel de religión. Y entonces nos está hablando de politeísmo, o sea, creencia en varios dioses. Nos está hablando también de dioses completamente contrarios a la fe judía. Y nos está hablando una cosa que es muy importante tener en cuenta. Nos está hablando de un imperio que sometió al pueblo judío y que les quitó de su corazón a Dios. Por lo tanto, estamos hablando ya de una actitud atea, de una actitud politeísta y hasta cierto punto de una actitud satánica. Entonces, cuando nos habla de la Gran Babilonia, no podemos entender la Gran Babilonia como un país, obviamente, ahora en la actualidad, y mucho menos cuando se dé el apocalipsis final, al final de los tiempos. No podemos entender la Gran Babilonia como que fuese, como algunos dicen, la Gran Babilonia es Rusia, o es Estados Unidos, o es África, o es Asia, o es de América Latina. No, porque es absurdo ahora hablar de la Gran Babilonia como un país determinado, sino que la Gran Babilonia se refiere precisamente a ese espíritu, y no es solamente un solo país, sino obviamente abarca
al mundo entero, pero ese espíritu donde hay personas que se han alejado de Dios, hay personas que están dando culto al demonio, hay personas que están alejándose completamente de la fe verdadera. Entonces, ahí podemos hablar de la Gran Babilonia. Pero no quiero quedarme aquí, quiero seguir para que ustedes vean. En el versículo 6 dice, y vi que la mujer se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús, y me asombré grandemente al verla. Recuérdense que al principio, y esto Juan no muere mártir, ustedes saben, es el único de los discípulos que no muere mártir, pero él vivió la persecución y el martirio. Por lo tanto, él estaba viendo cómo, en ese caso, los perseguidores estaban ellos de alguna manera vertiendo, ¿verdad?, la sangre de los mártires de Jesús. O sea, él estaba viendo cómo los mártires, los que estaban dando su vida por Jesús, estaban siendo ofendidos y estaban siendo martirizados, ¿verdad?, por ser mártires de Jesús. Entonces, es importante tener en cuenta cómo en este versículo ya se nos está hablando de una clave importante, el perseguidor. Entonces, esta mujer de la cual habla la Gran Babilonia nos está hablando de una persecución de la iglesia, que no es nuevo, no es nuevo, lo sabemos. Al final de los tiempos va a haber persecución para la iglesia. Y obviamente es normal que nosotros entendamos que esa persecución forma parte del proceso de purificación de la iglesia. O sea, va a haber purificación, va a haber obviamente persecución, va a haber este embriagarse con la sangre de los santos y la sangre de los mártires, porque serán el testimonio de aquellos que quieren mantenerse firmes. Acuérdense que los que lleguen a ver el juicio final, no sabemos si nosotros lo veremos, porque obviamente habrá quien muera antes. No sabemos si ninguno tampoco lo verá y lo verán generaciones y generaciones más adelante. No lo sabemos, no lo sabemos. Ahora, quien lo verá, sí, en ese momento va a sufrir mucha persecución y en esa persecución va a tener que dar testimonio de Jesús. Y este es el signo que nos está diciendo el Apocalipsis, que van a ser días muy difíciles, que va a ser una persecución muy fuerte y que el que esté vivo en los días finales va a sufrir mucha persecución, inclusive a derramar su propia sangre, ¿verdad? Como nos dice Apocalipsis en el versículo 6, ¿verdad? Capítulo 17, versículo 6. Vamos al versículo 7. Pero el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Claro, el ángel está diciendo, no te asombres, es algo normal, o sea, es un signo de los tiempos. Voy a explicarte el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y ya no es, y va a subir del abismo, pero camina hacia su destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyo nombre no fue inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida, se maravillarán al ver que la bestia era y ya no es, pero que reaparecerá. Aquí es donde se requiere inteligencia, tener sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que se asienta la mujer. Son también 7 reyes. 5 han caído, uno es y el otro no ha llegado aún. Y cuando llegue, habrá de durar poco tiempo. Y la bestia, que era y ya no es, hace el octavo, pero es uno de los 7 y camina hacia su destrucción. Aquí también hay una interpretación negativa. Algunos sectarios protestantes hablan de estas 7 colinas porque Roma está construida, de hecho se llama la ciudad de las 7 colinas porque está construida sobre colinas. Una equivocación errónea es porque dicen, no, el Papa vive en Roma y por lo tanto, vean, está cimentado sobre las 7 colinas. Sin embargo, es erróneo. ¿Por qué? Bien, ¿cómo nos está hablando el texto?
Bueno, si vamos mucho más allá, o sea, no nos quedamos solamente en el aspecto de las 7 colinas. Nos está hablando de 7 colinas, pero ¿qué son estas 7 colinas? Bueno, nos está diciendo que son 7 reyes, o sea, nos está hablando de 7 reinados. Roma no tenía 7 reinados en lo absoluto, ni siquiera uno, porque Roma no tuvo rey. Roma lo que tuvo fue un emperador, o sea, empezando por ahí. Segundo, no podemos hablar de 7 colinas y 7 reyes porque las colinas de Roma están sumamente cerca. Y no son colinas en realidad, sino que son simplemente elevaciones. O sea, la ciudad de Roma, para que ustedes tengan en cuenta, es más o menos como esta ciudad. Yo sé que hay algunas ciudades de América Latina que son como sub y baja, ¿no? Que tiene varias colinas, ¿no? Que están construidas, que no es una ciudad como muy recta, ¿no? Sino que son en colinas. Entonces eso es lo que pasa en Roma. Hay muchas colinas, pero son unas pegadas con la otra, por lo tanto no hay reinados en ninguna de ellas. No tiene nada que ver con las colinas romanas. Nos está hablando de 7 reinados. Específicamente en esa época podemos contar que habían 7 reinados y habían reinados bastante imperantes, como por ejemplo podría ser el emperador de Roma, pero no solo él, sino también pues se refiere a los otros emperadores que incluso también pasaron anteriormente antes del emperador romano y que fueron en diferentes ciudades, como por ejemplo pensemos en el norte de África y pensemos también no solamente en Europa, sino también en Asia, ¿verdad? Como algunos de estos reinados, incluso nos dice allí que hay, como dice, 7 colinas, 5 han caído. Es, el, el versículo 10 nos dice, 5 han caído, uno es y el otro no ha llegado aún. O sea, nos está diciendo como que hasta ese momento habían pasado 5 de estos reyes, de estas colinas, ¿verdad? Uno estaba presente, por lo tanto seguramente estaba refiriéndose al Imperio Romano, porque no había potencia más fuerte en la época en la cual Juan escribió que el Imperio Romano. Absolutamente era el Imperio Romano. Y otro tendría que venir. Obviamente ese tendría que venir sería el séptimo, que es absolutamente un misterio, ¿verdad? Porque no sabemos, porque después del Imperio Romano vinieron también potencias sobre la tierra, pero no podemos decir este es o este no es porque vinieron muchas y obviamente vinieron guerras y si se recuerdan desde el año 0 o digamos un poquito más acá cuando escribió Juan hacia la actualidad son unos 2000 años, por lo tanto sí han pasado varios reinados, por lo tanto es muy difícil poder decir cuáles son estos 7 reinados, de los cuales 5 ya habían pasado, uno estaba presente, que seguramente era el Imperio Romano, y uno desconocemos completamente, es un misterio. Probablemente se estaba refiriendo al final de los tiempos, cuando tal vez un reinado, sea el que se apodere de toda la tierra. Algunos hablan que es China, pero todo eso es especulación, porque obviamente no podemos hablar de algo que no conocemos. Entonces, generalmente cuando se habla de algo que no se conoce, lo que se inventa, entonces no es bueno inventar las cosas, es bueno eh, esperar, ¿verdad? Confiar en la palabra de Dios. Sabemos que Dios nos cubre con su manto. Han pasado, obviamente, han pasado reinados muy fuertes. Luego de allí pasaron otros más también, porque recuerden que han pasado alrededor de 2000 años y han pasado muchos reinados bastante fuertes. Entonces no podemos hablar que uno o el otro, porque no tenemos una certeza, ¿verdad? Se puede especular, pero no hay absolutamente ninguna certeza. Y nos dice que ese último, que no ha llegado aún, cuando llegue, habrá de durar poco tiempo. Por lo tanto, no podemos referirnos a un reinado muy largo, no podemos referirnos, por ejemplo, después del Imperio Romano, no podemos referirnos por ejemplo, a ninguno de los imperios siguientes o reinados del medioevo, porque nos está diciendo que va a durar muy poco, muy poco. Y de ahí entonces vendría a concatenarse lo que es el versículo 11. Y la bestia que era y ya no es, hace el octavo. O sea, la bestia sería el octavo.
sea, el demonio, ¿verdad? Eso ya lo conocemos muy bien, pero pero es uno de los siete y camina hacia su destrucción. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que no han recibido aún el reino, pero recibirán con la bestia la potestad real solo por una hora. Se nos está hablando solo de una hora. Es muy difícil poder entender esto, cómo será. Muy probablemente sean signos del final verdadero, porque nos está hablando de una hora, no nos está hablando de un tiempo prolongado. Están todos de acuerdo en entregar a la bestia el poder y la potestad que ellos tienen. O sea, los reyes se postran ante la bestia. O sea, estamos hablando ya de una idolatría, ¿verdad? Al demonio. El versículo 14, estos harán la guerra al Cordero, pero el Cordero, como es Señor de señores y Rey de reyes, los vencerá en unión con los suyos, los llamados y elegidos y fieles. Y me dijo además, las aguas que has visto, donde está sentada la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, nos está hablando que esta ramera no es un pueblo, no es un sitio, sino que es todos aquellos que han dado culto al demonio y por lo tanto pertenecen a todas partes del mundo, de todas partes de la tierra, ¿verdad? Muchedumbres, naciones, lenguas. Y los 10 cuernos que has visto y la bestia van a aborrecer a la ramera y la dejarán sola y desnuda. Comerán sus carnes y la consumirán por el fuego. Porque Dios les ha inspirado la resolución de ejecutar su propio plan y de ponerse de acuerdo en entregar la soberanía que tienen a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que tiene la soberanía sobre los reyes de la tierra. Bien, entonces nos está hablando de esta ramera, de este culto, obviamente, al demonio, que será un signo del final. Entonces, nosotros los católicos lo tenemos bien claro. Está hablando, obviamente, de la persecución a la iglesia, nos está hablando de potentados, muy probablemente políticos o gente por lo menos de mucho poder, que se alejarán completamente de la palabra de Dios, van a servir al demonio y eso es lo que hará la persecución contra la iglesia más fuerte y ahí es donde vendrá entonces el martirio de muchas personas, ¿verdad? Que darán su vida por Jesús y ahí es donde vendrá entonces el juicio final y la guerra entre Miguel y el demonio, ¿verdad? Bien, pero ahora yo quisiera, no quiero hablar yo solamente, quisiera también que ustedes participaran. Quiero también escuchar sus ideas, sus opiniones, sus comentarios, no sé, preguntas, comentarios, ideas, todo lo que quieran aportar, ¿verdad? A la clase sería muy importante. Bueno, ya les he dado la oportunidad para reactivar sus micrófonos, entonces ya pueden hacerlo en cualquier momento. Me gustaría escuchar sus ideas, sus opiniones, sus comentarios, preguntas, lo que tengan. Y buenas noches, padre, y los demás también. Una humilde opinión, poquito sí, nada más. Yo he oído siempre decir, porque yo en mi familia hay muchas personas que son de otra religión, siempre están en comentarios y cosas. Y he oído decir que ellos dicen que Babilonia la Grande, dicen ellos, es la Iglesia Católica. Y que la bestia es el Papa. Esto lo dicen entre ellos, lo que yo he oído que han hablado. Porque, y dicen que la gran ciudad es Roma, y por eso dicen que como el Papa está ahí, pues la bestia, y la Iglesia Católica es Babilonia la Grande, dicen. Claro. Sí, mira, ellos siempre hacen esa comparación porque no todos, obviamente la mayoría de ellos
son personas tranquilas, no se meten contra la Iglesia Católica, pero hay otros, un grupo de evangélicos, de protestantes, la Iglesia Católica como si fuese la enemiga, porque la mayoría de las personas son católicos y entonces obviamente tienen que tirarle fuerte a la Iglesia Católica para poder convencer a esas personas a convertirse, porque ellos no convierten a los ateos, porque los ateos no se dejan convertir fácilmente. Ellos van siempre a convertir a aquellos que ya creen y a confundir sus mentes. Bien, cuando ellos hablan de Babilonia la Grande, que es esto que estamos hablando, ¿verdad? Nosotros aquí hoy, de la Gran Babilonia, en el versículo 5, donde dice la Gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Tenemos primero, antes que nada, ver cómo en esa frase nos está hablando de esa gran Babilonia, se embriaga con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Entonces ahí es donde nosotros podemos decirle primero a ellos, ¿cuáles son los mártires de Jesús y cuáles son los santos? Eso es lo primero que tenemos que preguntar. Ellos te podrán decir, no, yo no sé quiénes son, mártires, pues son los que murieron, no sé qué y tal. Le podemos decir, mira, yo sí sé explicarte quiénes son esos mártires. Esos mártires son todos aquellos que dieron su vida por Jesús desde la creación de la iglesia. La iglesia fue perseguida por Roma, porque obviamente Roma era la cabeza del imperio romano. Y obviamente, cuando aquí Juan nos habla de esa gran Babilonia que se alimenta de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires, no podría ser la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica está formada por esos mártires y esos santos que dieron su vida desde la creación de la Iglesia, desde el principio mismísimo, desde Esteban, protomártir, y después siguieron algunos que nosotros le podemos dar los nombres, como Lucía, como Anastasia, como Cecilia, ¿verdad? Dentro de las mujeres, Inés, pero también de los hombres, ¿verdad? Como San Sebastián, y muchos otros que son la sangre de los mártires que dieron su vida por la iglesia. Entonces, no puede ser la iglesia católica absolutamente la Gran Babilonia, porque la iglesia católica está fundada sobre la sangre de estos mártires y de estos santos que eran parte de la iglesia católica. Entonces, sería una contradicción bastante grande. Ahora, que tú puedas decir que la ciudad sea Roma, podemos hablar de Roma como la ciudad, porque recordemos que Roma en esa época era la sede del Imperio Romano, y recuérdense que Roma estaba completamente, ¿cómo se dice? Tergiversada completamente. Recuérdense que en Roma se hacían orgías, se hacían pecados grandísimos, pero eso no tiene que ver con la Iglesia Católica. Le tenemos que decir, mira, si no sabes historia, te vamos a explicar a qué se refiere toda ese pecado que conoció Juan, porque obviamente Juan escuchaba, aunque no estuvo en Roma Juan, pero escuchaba lo que le llegaba de los martirios y obviamente que sufrió la iglesia en Roma, y cómo, por otra parte, el Imperio Romano sí tenía todas estas características. Ahora, eso es para quien quiere creer quien quiera creer que Roma podría ser la gran ramera o de alguna manera como ciudad. Pero no podemos absolutamente darlo por hecho. ¿Por qué? Porque nos está hablando de 7 colinas, y a pesar de que Roma tiene 7 colinas, aquí nos está explicando que son 7 reinados, y de esos 7 reinados, 5 ya pasaron, uno está presente y otro está por venir. Lo que quiere decir que no se refiere absolutamente a Roma, porque ninguna de las colinas romanas ha sido sede de ningún reinado.
Ninguna de las 7 colinas representa un reinado ni nada por el estilo, sino que aquí nos estamos refiriendo seguramente a 7 reinados alrededor de la tierra, lo cual no entra, no encaja absolutamente con Roma, porque tendría que Roma en aquella época al menos haber pasado por 5 reinados en cinco colinas, y no, absolutamente el único reinado que hubo en Roma fue el Imperio Romano, que fue bastante fuerte, bastante conocido, pero fue lo único, ¿verdad? Podría contarse como uno de los reinados, uno de esos 7 de los que habla, pero no podemos hablar de los 7 en Roma porque es absurdo, no existen, o sea, no existieron. Y mucho menos hablando de 5 que ya pasaron, uno que está presente y otro que está por venir. Yo creo que ellos generalmente lo que quieren hacer es muchas veces es buscar problemas con la Iglesia Católica, inventándose cosas. Por eso yo les preparo a ustedes para que sean capaces de responder ante estas cosas, pero no se dejen engañar completo a ustedes, porque obviamente ni ellos tienen absolutamente ninguna base de que la Gran Babilonia sea Roma. Podríamos hablar que la Gran Babilonia es la iglesia protestante, que se alejó completamente de la iglesia verdadera, ¿sí? Y que podríamos decir que son ellos, ¿verdad? O sea, aquí, si nosotros quisiéramos, podríamos jugar como los niños que se echan las culpas unos a los otros o se viven hablando uno de otro, pero sería una cosa muy infantil de niños. Nosotros lo que tenemos que estar es muy claros de nuestra fe. No estamos hablando aquí absolutamente en cuanto a la Gran Babilonia, ni siquiera de una ciudad, ni siquiera de una ciudad, porque el fin de los tiempos no va a haber una ciudad en pecado, va a ser toda la tierra. De hecho, después lo dice, habitantes de la tierra, dice, de una muchedumbre, de lengua, de pueblo, de nación. O sea, no estamos hablando en la Gran Babilonia de una sola, de un solo pueblo. Estamos hablando, obviamente, de todos aquellos que se han alejado de la verdad. Muy bien. Vamos a dar oportunidad entonces a alguien más si quiere intervenir. Muy buenas noches, padre. Una inquietud, padre. Dentro Sí. de la Biblia misma nos dice, vendrá el falso Dios, el nombre de Dios falso. Entonces, yo estoy pensando en lo que usted se refiere, en lo que dice la octava colina. ¿No sería eso la octava colina que se está presentando o que se va a presentar? Y Es otra probable. pregunta, y otra Claro. respuesta también en lo que se refiere a la bestia, el reinado de la bestia, o sea, viene otro reinado que está por venir, que no se sabe. Para mí, modo de pensar, no sería, al hablar del nuevo reinado que está por venir, no sería el reinado de Jesucristo que él dice vendrá en su gloria y volverá a reinar. No será de ese reino, de ese reinado que tal vez está hablando en el Apocalipsis, o de qué reinado nos estará hablando. Muy bien tus preguntas. Mira, antes que nada, si tú estás hablando del anticristo. El anticristo podría ser obviamente ese último reinado que falta. No puede estar referido al reinado de Jesucristo, porque el reinado de Jesucristo no forma parte de esos 7 reinados que parten de la bestia. Aquí que está hablando de estos 7 reyes, son de la bestia, o sea, vienen de la bestia, por lo tanto no podemos poner a Jesucristo. Podría ser un reinado de un anticristo, y eso sí es normal, eso es muy clásico en el Apocalipsis, que nos hable del reinado del anticristo como el último, ¿verdad? De los siete reyes. Eso podría ser, solamente que nosotros sabemos que después del anticristo, que reinará por un tiempo, como sabemos en el Apocalipsis, viene entonces el reinado de Jesús, que es el reinado ya definitivo, que es la segunda venida de Cristo. Y ese es el punto final del Apocalipsis.
pero sí. Yo no lo pondría como si fuera el reinado de Cristo, pero sí del anticristo, que como ustedes saben va a tener su poder sobre la tierra durante un tiempo, y después, entonces, los signos de los tiempos ya nos dirán cuándo es la llegada de Jesús, que es la última venida, la segunda venida de Jesús, que ya sí nos deja claro que estamos en el fin de los tiempos. ¿Alguien más? Buenas noches, padre. Sí, lo que la señora, lo último que ella dijo, porque Jesús en el Apocalipsis dice que viene como novio, que es, que su novia engalonada lo espera. Ahí a mi entender que cuando él viene definitivamente como supremo para decir, para juzgar a lo que se hicieron bien y a lo que hicieron mal. Entonces ese es el último reinado de Jesús, que lo que hicieron bien, él lo lleva a su gloria, y lo que hicieron mal, lo lleva, ya usted sabe. Claro, claro. Sí, exactamente el reinado final de Jesús, que bueno, de hecho el Apocalipsis lo habla como las bodas del Cordero, que como ustedes saben, en la iglesia nos habla de las bodas de la iglesia con el Cordero, o las bodas del alma, ¿verdad? Del alma de cada quien, que al final, bueno, pues también nuestra alma va con Dios, o las bodas de nuestra alma con el Cordero. De alguna manera es explicitado como un reinado final de Jesús, pero como ustedes saben, no forma parte de los reinados de la tierra. Los reinados de la tierra, para el Apocalipsis de Juan, son específicos de reyes terrenales. Ya cuando viene Jesús es completamente ya el reinado, fuera completamente de todo lo material. De hecho, la venida de Jesús vendrá cuando ya el mundo haya experimentado lo que ya nosotros vemos en el Apocalipsis en cuanto a epidemias, guerras, terremotos, etcétera, donde ya viene la destrucción de la materia, y entonces vienen las bodas del Cordero con su iglesia y el encuentro con aquellos que han permanecido fieles a él, y ese es el momento final. Que no lo podemos llamar un reinado terrenal, aunque podemos hablar de reinado, pero no es un reinado terrenal, es un reinado completamente espiritual. Muy bien. ¿Alguien más? Me gusta este grupo porque es un grupo chiquito, pero interviene, es un grupo que participa, y eso es muy importante, ¿verdad? Aunque sean... Y que tu padre, al hablar de Babilonia, ¿a qué se está refiriendo? Cuando se habla de Babilonia, para interpretarlo como Juan quiere proponerlo, es precisamente todo un espíritu mundial de alejamiento de Dios. Por ejemplo, tú ves ahora que surgen personas alejadas de la iglesia, promoviendo cosas en contra de la iglesia, persiguiendo a la iglesia. Ahí se va formando la Gran Babilonia. No hay un grupo que sea la Gran Babilonia. No podemos decir, por ejemplo, la Gran Babilonia es en México, es Rusia, No, porque sería absurdo que nosotros tildáramos, ¿verdad?, algún país como la Gran Babilonia. Cuando Juan le llama la Gran Babilonia, es para entender el espíritu que se vivía en Babilonia de esa época. Para decir, bueno, eso que se vivió en la Babilonia, vendrá ahora la Gran Babilonia. O sea, esa gran cantidad de gente que pueden venir de diferentes lenguas, de diferentes países, etcétera, que se han alejado de la palabra de Dios, que se han alejado de Dios y que han conformado lo que se llama la Gran Babilonia. Pero es absurdo cómo algunos grupos religiosos quieren echar las culpas de la Gran Babilonia, es la iglesia esta, o es Rusia, o es no sé quién, porque
es absurdo. No podemos nosotros culpar o juzgar, ¿verdad? De alguna manera, quién puede ser la Gran Babilonia, porque lo primero que tenemos que hacer es ver qué es lo que estaba pasando en la Gran Babilonia y qué es lo que va a pasar, bueno, qué es lo que estaba pasando en Babilonia en aquella época y qué es lo que podría pasar en este grupo que Juan le llama la Gran Babilonia, que no es un país, obviamente. De hecho, está claro que son de diferentes lenguas, de diferente, y incluso una muchedumbre, como habla él. Es un grupo de personas, pero es un grupo alejado de la palabra de Dios. Es un grupo que, como Babilonia en aquella época, ejecutaban, en verdad, a las personas por no creer en los dioses de ellos, obligaban al pueblo de Israel a creer en los dioses babilónicos. Ellos también, ¿cómo se llama? De alguna manera incentivaban la prostitución. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para darnos cuenta qué cosa es la Gran Babilonia. Entonces, la Gran Babilonia no la podemos identificar con un país, no la podemos identificar con un grupo determinado. Es una masa grande, igual que los salvados. No podemos decir los salvados son los testigos de los Jehová o los salvados son los de... No, no. Los salvados no son ni los negros, ni los blancos, ni los testigos de los salvados. Son una muchedumbre muy grande que el mismo Juan habló, incontable, de todos aquellos que siguen a Jesús. Y la Gran Babilonia es una gran muchedumbre también de todos aquellos que se han alejado de Dios. Decir otra cosa es empezar a inventar y a decir cosas que no son la realidad de lo que Juan quiso decir. ¿Ok? Es importante que ustedes lo sepan, porque a veces nos equivocamos. Entonces, cuando nos dicen, la Gran Babilonia es no sé qué, entonces empezamos a pensar, no, pero ¿quién será la Gran Babilonia? Roma. Roma de esta época actual no tiene nada ni siquiera que ver con la Roma antigua, porque ni siquiera tiene el mismo estado de gobierno. O sea, es absurdo, ¿no? Que nosotros identifiquemos la Gran Babilonia con un país o con un grupo determinado. La Gran Babilonia es un espíritu, un espíritu en el sentido de, me refiero a un grupo grande, ¿verdad? Que no es un grupo contable, es un grupo incontable, es un grupo sumamente grande, es una muchedumbre, como dice el mismo Juan. Y esa muchedumbre son todos aquellos que se han alejado de la palabra de Dios. Padre, una pregunta. Yo he ido en mi ambiente en muchas ocasiones. Todavía ahora mismo tanto no, pero unos tiempos atrás, que el Apocalipsis era como algo que no, como que nos restringiéramos como de leerlo, porque el Apocalipsis como que nos podía llevar a una confusión en los estudios bíblicos, sino que teníamos que tener como una mente muy abierta para poder entender el Apocalipsis, como una manera de meterle miedo a uno para que uno no llegara para allá, para el Apocalipsis. No sé. Sí, mira, lo que tú dices es muy cierto. Muchas veces se le dijo a las personas no lean el Apocalipsis, pero no es porque le metan miedo, sino porque realmente el Apocalipsis daba miedo a muchas personas. Hay mucha gente que empieza a leer el Apocalipsis y dice, ay no, padre, yo dejé de leerlo porque se me metió miedo, porque como hablando de muertes, de fin y todas esas cosas, pero no es que alguien haya metido miedo a leer el Apocalipsis, sino que el Apocalipsis de por sí cuando empiezas a leerlo mete miedo. Esa es la realidad. Número 1. Número 2, tengan en cuenta de que leer el Apocalipsis no es fácil. No es fácil. Entonces mucha gente ha dicho, bueno, pues tengan en cuenta de que para leer el Apocalipsis deben leerla con alguien que les explique o deben leerla, por ejemplo, en la iglesia, que el padre la explica de alguna manera, porque si no, sí puede traer mucha confusión. Porque el Apocalipsis de por sí, cuando uno lo lee, no es claro. Acuérdense que el Apocalipsis son signos. Habla de cabezas, de bestias, de ángeles, de copas, de libros, de sellos, de iglesia. Entonces es muy confuso. O sea, no es que sea confuso, pero puede traer a confusión. No es confuso en sí mismo, porque en sí mismo está muy claro. El problema es que trae a confusión para quien no comprende bien los signos y te pones a leer el Apocalipsis y claro, por una parte te da miedo,
por ver todo esto, muertes, destrucciones y etcétera, y cosas que obviamente no son tan agradables. Y por otra parte, pues no vas a entender mucho, porque si no entiendes los signos y cómo interpretarlos, entonces sí puede traerte como una confusión, o más que nada, a veces te quedas como que sí, leí el Apocalipsis, pero no entendí nada. ¿Ya? Entonces, por eso es que la iglesia siempre nos dice, vamos a leer el Apocalipsis, pero si vamos a buscar después la verdadera interpretación, porque si no, te vas a quedar o confuso o te vas a quedar sin una verdadera interpretación del Apocalipsis. ¿Alguien más? Bueno, vamos a ir entonces ahora al capítulo 22, ¿verdad? Del Apocalipsis. Vamos a ir al capítulo 22, que es el capítulo final del Apocalipsis, que es un capítulo muy hermoso. Ese capítulo ustedes lo pueden leer tranquilamente, pero se lo van a entender muy bien. Ese es el capítulo final del Apocalipsis. Es el que más leemos también en las misas, porque es un texto muy hermoso, con un contenido sumamente hermoso, lindo, el Apocalipsis 22. Es el final, es el último capítulo del Apocalipsis, y es donde ya Juan nos narra exactamente todo lo que pasará, ¿verdad?, al final de los tiempos. Apocalipsis 22. Voy a leérselos y después voy a ir también interpretando junto con ustedes, y después vamos a comentarlo juntos. Dice Apocalipsis 22, empezando por el versículo 1. Luego me mostró el río de agua viva. Siempre Juan, ¿verdad?, que los ángeles le han estado mostrando, ¿verdad?, diferentes signos. Dice que luego me mostró el río de agua viva, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. O sea, nos está hablando del agua, ya estamos hablando de un signo positivo, del signo de la purificación. En medio de la plaza, a una y otra margen del río, hay árboles de vida que dan fruto 12 veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para los gentiles. Miren, como mismo también se habla de la Babilonia como Roma, aquí también entonces podríamos hablar que Roma es esta ciudad donde hay esta plaza, que divide precisamente la ciudad en dos, a una y a otra margen del río. Ustedes conocen muy bien, es muy famoso el río Tíber de Roma, que divide la ciudad y la rodean precisamente árboles que dan fruto y que son también medicinales. Y de hecho es la ciudad del agua, hablando de que brotaba del trono de Dios y del Cordero una agua cristalina. Roma es una ciudad donde tú puedes abrir un hoyo en el piso y sale agua de cualquier parte. De cualquier parte, es increíble. Hay unos manantiales abajo de la ciudad que son increíbles y se puede tomar esa agua de manantial. Sumamente buena. Entonces, por eso les digo que la interpretación puede ser de cualquier manera. Entonces, si ellos interpretan la Roma como la Gran Babilonia, entonces tendrían que también hablar del trono de Dios en Roma, porque nos está hablando precisamente de signos también que se dan allá. Bueno, versículo 3. Y no habrá ya maldición alguna, el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y los siervos de Dios le darán culto. ¿Verdad? O sea, el trono de Dios estará en esa ciudad, y los siervos de Dios, ¿verdad?, todos aquellos que han servido a Dios, le van a dar culto. Verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. ¿Verdad? Es el signo de que pertenecen a Dios. El signo, ¿verdad?, del nombre de Dios en la frente. Versículo 5. Noche ya no habrá noche. No tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Claro, obviamente no se necesitará luz porque estamos hablando de una venida espiritual de Dios. Y obviamente el espíritu no necesita una luz material,
sino que necesita la luz espiritual, que es la luz de Jesús, ¿verdad? Bien. Luego me dijo, estoy en el versículo 6, luego me dijo, estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor Dios, que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Mira, vengo pronto. Dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro. Va a estar refiriendo ya al cierre del libro. Entonces le está narrando a Juan que dichoso es el que guarde las palabras proféticas que hay en este libro. En el versículo 8 dice, yo Juan fui el que vi y oí esto. Y cuando lo oí y vi, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarle. Pero él me dijo, no, cuidado, yo no soy un siervo como tú y tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. A Dios tienes que adorar. O sea, el ángel está explicando que él no es un ser humano, no es un siervo de Dios, no es un profeta, o sea, no es como ellos, pero tampoco es Dios, o sea, que no tienen que adorarlo a él, ¿verdad? Sino que él se había postrado a adorarlo, pero de un modo equivocado, porque no era él, el ángel, el Dios, ¿verdad? Sino que es a Dios al que tiene que adorar. En el versículo 10 dice, y me dijo, no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. No cierres, no selles, no cierres. O sea, no lo dejes cerrado, no lo abandones, porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga cometiendo injusticia y el manchado siga manchándose. Aquí es donde está lo de la Gran Babilonia, ¿ven? Porque él dice que el injusto siga cometiendo injusticia y el manchado siga manchándose. Esa es la Gran Babilonia, o sea, el que se ha alejado de Dios, el que está manchado y el que está cometiendo injusticia, pero dice, deja que sigan así. Igual también dice que el justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose. Que el que está haciendo mal, que siga haciendo el mal, que al final él se está buscando su propia condenación. Y el que está haciendo el bien, que siga haciendo el bien porque está cosechando su salvación. Versículo 12, mira, vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo. Versículo 13, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Siempre del alfa y omega hemos hablado, ¿verdad? La Iglesia Católica cree firmemente que Jesús es el alfa y el omega, porque en Jesús nosotros consideramos que es el principio y el fin. Por eso es que cuando celebramos la Pascua, colocamos los signos de alfa y omega en el cirio pascual y consideramos a Jesús el alfa y el omega, es el principio y el fin. Dichosos los que laven sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la vida y entrarán por las puertas de la ciudad. Ven, vuelve a hablar de la ciudad. Y aquí podríamos hablar de la ciudad Roma, ¿verdad? Porque también nos está hablando los mismos signos de Roma. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todo el que ame y practique la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante de alba. El espíritu y la novia dicen, ven, y el que oiga, diga, ven, y el que tenga sed, que se acerque, y el que quiera, que reciba gratis agua de vida. Yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro, si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se describen en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro. Dice el que da testimonio de todo esto, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Ese es el último versículo del Apocalipsis.
Ahora quisiera que ustedes también, ¿verdad? Abrieran sus micrófonos y pudieran también, de alguna manera, dar sus ideas, sus comentarios sobre esta última parte, ¿verdad? Este último capítulo que hemos leído del Apocalipsis. ¿Qué les pareció el capítulo 22? Está un poquito diferente, ¿verdad? Es un poquito más entendible, mucho más cercano, mucho más positivo, obviamente, también, ¿verdad? ¿Qué les pareció? Bueno, a mí me pareció muy lindo, excelente, porque siempre esos capítulos se leen en la iglesia, que cuando estemos en presencia del Señor, no vamos a necesitar ni luz de lámpara, no vamos a necesitar ni medicamento, porque Él va a proveer todo. Es muy bello. Sobre lo último, que el que quitare o agregara algo a la Biblia, entonces los hermanos separados que crean su propia Biblia, entonces ellos no leerán ese último capítulo, padre. Exactamente, exactamente. Ellos no leen esta parte, no les interesa, no hacen referencia nunca al cambio, ¿verdad? Que han hecho en la Sagrada Escritura, que son cambios hechos en el siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, cuanto más siglo XVI en el caso de Lutero. Pero sí, han sido los que precisamente han modificado la Biblia, han quitado los deuterocanónicos, han agregado parte incluso los testigos de Jehová para manipularla, han agregado aspectos que son propios solamente de ellos, inventados. Sí, tienes razón. Eso es bueno también tenerlo en cuenta a la hora de preservar nuestra fe. Nos damos cuenta también que al principio de leer el Apocalipsis lo notamos como un libro de terror, de miedo, pero al último nos da ya la recompensa, porque ahí nos está hablando sobre la liberación, la salvación del ser humano. Entonces, como bien dice, ahí Dios nos va a juzgar y nos va a ver a juzgar por nuestras obras. Si hemos hecho cosas buenas, pues entraremos al reinado de Dios. Pero si hemos hecho cosas malas, ya sabemos a dónde nos vamos. Es ahí que dice que nos habla también del árbol de la vida. Nos habla también de la luz, porque ya salimos, porque ahorita estamos, supuestamente vemos, pero vivimos en tinieblas, porque estamos en el pecado, en los errores, como estado en Babilonia. Y si nosotros salimos de esa masa, estaremos dando los frutos buenos, como nos habla y nos narra ahí también. Exactamente, exactamente. Y a eso es lo que estamos llamados nosotros, a seguir dando el fruto bueno, porque nuestra misión es esa, seguir dando el fruto bueno para ser de aquellos que son escogidos por el Señor. Padre, padre, Sobre que dice esta parte, que el que siga pecando, dejarlo que peque, y el que esté haciendo obra buena, dejarlo que siga haciendo la obra buena, porque en sí, desde el principio de la historia, de la creación de Dios, Dios siempre ha mandado profetas para evangelizar a la persona, para hablarle de las buenas obras, de hablarle de nuestro Mesías, de nuestro libertador, el que viene a morir por nosotros. Entonces, nosotros en sí pongamos caso omiso de toda esa buenas misericordia que el Señor nos tiene siempre a nosotros, hablándonos y hablando lo mismo.
Pero al final, el mismo Dios dice, dejarlo con sordo, mudo, como dice el Claro. padre Germán, que somos como Shakira, sordo, mudo. Entonces ya al final de los tiempos, ya Dios dijo, déjenlo ya, porque ya se cansó. Pues entonces, muchas veces en lo desierto, como dice la palabra de Dios, los desiertos son para purificación, y es verdad, porque a través de que uno viene al mundo, pasa por mucho desierto. Entonces, en lo desierto, yo creo que lo único que hay que ponerle la esperanza en Dios para poder uno salir victorioso de lo desierto. Porque si uno no pone la esperanza en Dios, esa fe, uno ahí mismo se queda en el medio del desierto. Se muere, le da un infarto, cualquier cosa, porque uno no pone toda ese desierto a Dios, porque si uno se lo deja a Dios, Dios, tú me estás dando este desierto, yo te lo pongo en tus manos, en tus pies, guíame según tú creas que yo pueda salir victoriosa de esto que me está pasando, porque si uno actúa por uno mismo, ahí se queda uno. Claro. Porque muchas veces cuando se dice, no, porque en el 2000 va a destruir el mundo. Mucha gente ni esperaron el 2000 y hicieron cosas que no estaban supuestos a hacer. No pusieron ahí su fe en Dios, no pusieron su esperanza en Dios, porque el único que sabe cuándo se termina el mundo es Dios. Uno no sabe, uno no puede llevarse de que aquí dijeron una cosa, que aquí dijeron otra cosa, porque la mente de nosotras, de los humanos, es como un hilito, no es fuerte. Y de Claro. nada la persona, si uno se pone a pensar, se vuelve loco y ya, ahí quedó. Entonces, yo siempre, yo trato de ponerle toda la cosa a Dios, porque a mi esfuerzo, yo no puedo. Yo digo, Señor, yo no puedo resolver esto. Yo lo pongo a usted, usted decida dónde me lleva, porque no puedo, no puedo. Cuando el humano dice no puedo, no puedo, porque uno se afana en resolver aquí, resolver allá. Y en verdad el cuerpo se cansa, la mente se cansa, y uno cuando viene a caer ya no sirve para nada. Entonces digo yo, bueno, Dios, usted me guía. Le pongo esto a los pies. Entonces, casualmente yo estuve cogiendo 2 terapias con un sacerdote que vino de Santo Domingo. Me ayudó bastante. Entonces, en esa terapia, yo le digo a él, padre, yo tengo que ponerle todo primero a Dios, porque él dice que uno tiene que salir, que uno tiene que ser como un torero, no ponerse en el medio para que le llegue las cosas, sino desviar todas las cosas que vengan sobre uno. Entonces yo le dije a él, yo primero le voy a poner todas las cosas a Dios. Entonces me dijo, sí, cuando tú sientes alegría en tu corazón y sientes paz, ahí está actuando Dios. Y es verdad, porque uno a veces piensa en cosas negativas, cosas positivas, y si viene algo que uno está pensando que quiere hacer, y uno a veces siente alegría y siente paz, digo yo, ahí es que yo tengo que caminar. Claro, claro, Pero que si siento lo contrario, tristeza, viene lágrima, digo yo, tengo que alejarme de ahí. claro, claro. Sí, definitivamente tú te vas a ir dando cuenta cuáles son los frutos que vienen de Dios y los frutos del Espíritu Santo, porque lo que no te produce alegría no viene de Dios, lo que no te produce bienestar espiritual, que tú te sientas con felicidad, que tú te sientas en plenitud, no viene de Dios, y de eso uno tiene que alejarse constantemente. Sin embargo, aquello que viene de Dios te va a producir alegría, a pesar de que estés mal, porque los santos, los mártires estaban perseguidos, estaban dando su vida por Jesús, pero estaban alegres, estaban contentos, estaban haciendo la voluntad de Dios y se sentían bien a pesar de que estaban sufriendo la persecución. Por eso es importante ver
qué es lo que estás sintiendo para ver si realmente están los frutos del Espíritu Santo actuando. Y lo otro que tú comentabas al inicio, sí, es muy importante. O sea, Dios nos está diciendo, deja. El que está haciendo mal las cosas, deja. Eso no quiere decir que nosotros no evangelicemos. Esto lo que quiere decir es que nosotros evangelicemos al estilo de Jesús. Fíjense que cuando Jesús evangeliza, Jesús no va a convencer a la gente. Jesús no va a nadie a convencerlo, ni siquiera a los escribas, a los fariseos, a nadie. Jesús incluso decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Como diciendo, bueno, hay gente que le entra por un oído y le sale por el otro. No importa. Él siembra su palabra. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Vamos a evangelizar, vamos a sembrar la palabra, pero vamos a dejarlo en las manos de Dios. El que está haciendo las cosas mal, que siga haciendo las cosas mal, y el que está haciendo las cosas bien, que siga haciendo las cosas bien. A nosotros lo que nos compete es sembrar la semilla buena, la palabra de Dios, pero no nos compete a nosotros convencer, no nos compete a nosotros cambiar la historia de nadie. Cada quien la tiene que hacer desde su propio corazón y cada quien tiene que tomar sus propias decisiones. Por eso es que en el Apocalipsis es claro, porque el mismo Jesús lo hizo así. Jesús lo hacía. Fíjense que Jesús cuando iba y evangelizaba y tal, le decía las cosas en la cara. Decía raza de víboras o lo que sea. Él no iba a convencerlos como diciendo, no, miren, ustedes están haciendo mal, en realidad deben hacer de esta otra manera. No, Jesús le decía raza de víboras y seguía adelante. Si el mensaje cayó en el corazón, bien, perfecto. Si el mensaje cayó en un corazón árido que no aceptó la palabra de Jesús, Jesús no insiste. Jesús no es un recalcitrante como muchas veces vemos a propósito de nuestros hermanos evangélicos y tal, para convencer a una persona, porque eso es ser político, eso no es ser evangelizador. El evangelizador va sembrando bien, sembrando cosas positivas, va con su propia vida, no, a veces no tiene ni siquiera que hablar ni nada, simplemente con su actual, con su forma de vida, con forma positiva hacia los demás, hacer lo que tiene que hacer y dejar lo demás, que el corazón del hombre es el que florece. O florece algo positivo, o no florece y se queda en tierra árida. Padre Humberto. Sí. Buenas noches. No sé si está bien lo que yo puedo decir sobre lo poquito que entendí sobre Apocalipsis. Es que me enseña a mí que... ¿Me quiere vos? Que si no, así como Jesús vino a dar la vida por mí, ¿verdad? Y no hago una conversión a mi vida de todo lo que hago mal, que es a los ojos de Dios, ya veo lo que me va a esperar. Me está mostrando en el Apocalipsis todo lo que va a venir. Si no me preparo y no ya estoy lista, no voy a poder contra todo lo que viene, con esas persecuciones, con esas muchedumbres, con todo lo mal que va a pasar. Entonces, si no me preparo yo en esa conversión por la que vino Jesús a dar su vida, o no preparo a mis hijas, no se van a poder salvar, no se van a poder defender, porque no está firme su fe. No está firme su fe. Ok, si yo lo puedo ver, pues, y todavía, supongamos fuera en estos tiempos que estoy yo viviendo, pues voy a poder ayudar a fortalecer a mis hijas, ¿verdad? Si yo veo las cosas difíciles, crean en Dios, conviértanse y muchas cosas, ¿verdad? Pero si yo ya no estoy, entonces, ¿qué va a ser de ellas? Entonces me muestra que tienen que, tengo que prepararlas para lo peor, para que venga lo que venga, su fe no decaiga, para que al contrario estén fuertes en la fe en Dios y que nada ni nadie los haga cambiar, y que se preparen para lo más fuerte, porque ahora yo tengo las palabras para decirles, esto no es para que tener miedo de temor lo que dice el Apocalipsis, sino entenderlo y discernir lo que viene, prepararse, porque quizás yo ni lo voy a ver, quizás ellas tampoco, quizás los hijos o sus hijos de ellas, los nietos, qué sé yo. Entonces, irlos preparando desde estos instantes por lo que nos viene anunciando el Apocalipsis, ¿verdad? Y también como que alguna ocasión escuché, algunas veces escuché hablar sobre el libro de la vida, ¿verdad? Y yo me imaginaba, no sé si estén bien, ¿verdad? Yo me imaginaba un libro, ahí está mi libro,
ahí está mi nombre, Claudia Varela, te portaste bien, hiciste. Entonces, no sé si esté bien, que ahora sé que no es así. Como que siento que si el libro de la vida es que mi nombre está en el corazón de Dios, en la mente de Dios, en la boca de Dios, y que todo lo malo que yo voy haciendo o todo lo bueno, Él me lo va recibiendo, lo lleva en la mente, en el corazón, pero para Él quiere todo lo mejor para mí y quiere que así como Él tiene todo el amor para mí, yo demuestre y haga todo lo mejor para demostrar que lo amo y demostrarle que cumplo con el primer y el segundo mandamiento, ¿verdad? De amarás a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo, y eso es lo que vengo entendiendo, o lo poquito que entendí. No sé si esté bien y quisiera que usted me sacara de esa duda o explíqueme algo que esté yo mal, por favor, para poder No, explicar a mis... muy bien, exactamente es así, esa es la idea. Cada uno de nosotros tiene un apocalipsis personal. Recuerden que el apocalipsis al final de los tiempos es un apocalipsis, digamos, mundial. Pero cada uno de nosotros, en nuestra muerte, vamos a vivir como una especie de apocalipsis, lo que se llama, la iglesia lo llama el juicio particular. Está el juicio universal, que es al final de los tiempos, en el apocalipsis, pero está el juicio particular de cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir preparándonos para eso, lo que tú comentabas, prepararte tú, preparar tus hijas, porque nosotros tenemos que estar preparados para ese momento. No sabemos cuándo. San Juan Bosco hacía preparar a sus chicos, que lo que tendrían eran 7, 8, 10, 15 años, en el oratorio. Les hacía un ejercicio que se llama el ejercicio de la buena muerte. Decía, vamos a hacer un ejercicio como para morir, ¿verdad? Como si nos fuéramos a morir hoy. Y vamos a experimentar como si estuviéramos en el momento de nuestra muerte, ¿verdad? Para morir a nosotros, al hombre viejo, y renacer al hombre nuevo, porque eso es lo que nosotros queremos al final de nuestra vida. Tal vez no veamos el fin de los tiempos, pero sí vamos a ver el fin de cada uno de nosotros. Cada uno lo va a ver, su propio fin, y se va a encontrar cara a cara con Dios, y tiene que estar preparado para eso. Y preparado quiere decir morir al hombre viejo y renacer a ese hombre nuevo, que va a buscar el encuentro con Dios. Entonces, sí, yo creo que es muy importante eso que comentas, y enfocarnos en nuestra propia perfección humana, de nosotros y de nuestros familiares, eh, para hacer que nuestro propio apocalipsis sea positivo, ¿verdad? Sea de la parte de los buenos. Y sí, claro, antes se pensaba lo del libro de la vida como si fuese un libro donde Dios va escribiendo. Sabemos que Dios no necesita un libro para escribir. Dios tiene una mente gigante, infinita, que nadie puede imaginar, porque obviamente la mente de Dios nadie puede imaginarla, es infinita completamente. Y en la mente de Dios estamos cada uno de nosotros, y estamos en un lugar importante seguramente porque le servimos a Él, y queremos permanecernos ahí siempre, en ese lugar importante, en el corazón de Dios, para servirlo siempre a Él y para estar siempre de la parte de aquellos que le sirven con sincero corazón. Entonces sí es importante, que cada día nosotros podamos hacer que nuestro nombre esté en el corazón de Dios y nunca salga de allí. Que nuestro nombre esté siempre inscrito en Dios, y que nunca nos alejemos de Él, porque pueden pasar muchas cosas. Hay personas que se han alejado de Dios por muchas cosas que han pasado en su vida, a veces por tristeza, a veces no, a veces por alegría, y que se sienten bien y no necesitan de Dios. Hay que pedirle a Dios que nada en el mundo nos pueda separar de su amor, de su misericordia, y permanecer siempre en Dios, permanecer siempre escondidos en su corazón, constantemente, ¿verdad? Para que Dios nos proteja siempre de todo mal, incluso si se acercan los signos de los tiempos, el final, del Apocalipsis, que Dios nos proteja siempre bajo su manto, que podamos pedir también en la protección de su madre, la Virgen María, que nos proteja siempre, como decimos, ¿verdad? Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, porque queremos que
también en la hora de nuestra muerte, en nuestro apocalipsis particular, pues también ella esté presente orando por nosotros. Vamos entonces a terminar la clase. Sí. Ya usted, ya iba a dar más oportunidad. No, A ver, una última. Donde dicen, noche ya no habrá y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni luz del sol. Como que me impacta un poquito cuando dice, no nacerá el sol que daste de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Como volviendo atrás a lo de la Biblia, como que ya no nos habla de una luz literal de sol que vemos natural, sino que ya será esa luz más fuerte todavía que viene a iluminar nuestra vida, a nuestra forma de ser, y que pienso que también se cumple la cita donde habla que el Señor es la luz también. Y pienso que en el último poquito que dice que el Señor da testimonio de todo esto, sí vengo pronto, amén. Como que en ese poquito ahí para mí, entiendo como que es un resumen no solo del Apocalipsis, sino de la Biblia entera, como para que ya nosotros tengamos esa respuesta definitiva que sí tratamos, no que cumplimos y no mantenemos en esa búsqueda, en el camino de cumplir con lo que Dios nos ayude, el Espíritu Santo, con lo que dice en la Biblia. Para mí esa última palabra de la Biblia es el sello, ya, para que no digan, no están ciegos, no saben nada, ya se le ha dicho. Si no cumplen es porque no quieren. No sé si. Exactamente. Exactamente es así. Mira, el Apocalipsis, al igual que el Génesis, son como resúmenes que uno no se da cuenta, pero obviamente, como mismo empieza la Biblia, termina la Biblia. Venimos del Espíritu de Dios antes de la creación y vamos al Espíritu de Dios después, al final de los tiempos. El mundo tiene un inicio como tiene un final y es una recapitulación de todo. Así como el Apocalipsis recapitula toda la Biblia, recapitula también la vida de los seres humanos. Fíjense que este último capítulo nos está hablando de todo. Y estaba en el suelo. Nos está hablando precisamente de todo, nos está hablando de la luz, pero nos está hablando también del agua. ¿Verdad? Cuando empieza nos está hablando de los signos que no son materiales, porque sabemos que no son signos materiales, ¿verdad? No se va a aparecer Dios en una luz material, ni tampoco con una agua material, sino que es la manifestación del Espíritu en su plenitud, que es totalmente luz, que es totalmente agua pura, y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Acuérdense que la Biblia hay que entenderla no desde el punto de vista físico, biológico, material, sino desde el punto de vista espiritual. Es un mensaje espiritual muy profundo. Es un mensaje espiritual sumamente profundo. Entonces es importante que podamos entenderlo de esa manera, pero qué lindo cómo leímos el último capítulo del Apocalipsis y cerramos, ¿verdad? El estudio de la Biblia con este capítulo que nos resume completamente toda la historia de la humanidad. Cómo precisamente de un lugar vinimos en la creación con el Génesis, a un lugar iremos, que es a los brazos de Dios en el Apocalipsis. Vamos a recibir ahora la bendición, ¿verdad? Para ustedes y para cada uno de sus familiares. Y nos vamos a encontrar, bueno, Vanesita ya les va a dar avisos también, pero vamos a tener nuevos cursos. Mañana también vamos a tener, para los que siguen el curso de Mariología, la última clase de Mariología, así que no se la pierdan. Y bueno, vamos a ir aprendiendo cada vez más de Dios. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy bien, les dejo con Vanesita, que pasen una linda noche. Gracias, Padrecito.